El millonario le ordenó a la camarera que se fuera, pero ella era la dueña del restaurante. El día que Rodrigo Villanueva Montiel le ordenó a Valentina que se fuera de su propio restaurante, había 43 personas mirando. 43 pares de ojos que vieron como un hombre que valía $4.700 millones apuntó con el dedo a una mujer con delantal y le dijo, con esa calma que solo tienen los que nunca han perdido nada: tú no deberías estar aquí. La gente como tú sirve la comida, no la prueba. Lo que ninguno de esos 43 supo esa tarde. Lo que Rodrigo jamás imaginó mientras acomodaba su reloj Patek Philippe Grandmaster Chime, pieza única, valuada en $180.000, regalo que se había hecho a sí mismo el día que firmó el contrato de su tercer rascacielos, es que la mujer del delantal era la dueña de cada centímetro de ese lugar, y que lo que pasó después lo destruyó para siempre. La gente como usted no entiende que hay mesas reservadas para quienes las merecen, dijo Rodrigo, sin bajar la voz, sin mirar a nadie más, como si el mundo entero existiera únicamente para confirmarle que tenía razón. Hágame el favor de retirarse antes de que tenga que llamar al gerente. La frase dolió como duelen las cosas que suenan antiguas, como si hubiera sido dicha antes, en otra boca, en otro siglo, contra otra mujer de la misma familia. Antes de continuar, querida, si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Hay muchas historias esperándote aquí. Valentina Domínguez Reyes tenía 31 años y llevaba 14 meses trabajando de camarera en Raíces, el restaurante que su abuela Consuelo había construido con las manos entre 1979 y 1983, ladrillo por ladrillo, mole por mole, con el dinero de una herencia que casi nadie sabía que existía. Era martes, eran las 2:15 de la tarde, y el salón olía a epazote, a vela de cera y a ese perfume particular del pan de cazón recién salido del horno que la cocinera Remedios preparaba cada mediodía sin que nadie se lo pidiera, porque así lo había hecho siempre y así lo seguiría haciendo hasta que Dios dijera lo contrario. Valentina había llegado a las 10 de la mañana con los mismos guaraches de cuero trenzado que usaba los martes, porque eran los más cómodos para los turnos largos. Se había recogido el pelo en una trenza baja, se había anudado el delantal azul marino sobre la blusa blanca y había acomodado 16 mesas antes de que abrieran. Había revisado que cada vaso estuviera limpio, que cada salero tuviera el arroz adentro para absorber la humedad, que las flores de cempasúchil del centro, frescas, traídas esa misma mañana del mercado de Jamaica, estuvieran bien distribuidas en los floreros de barro negro de Oaxaca, que su abuela había comprado en un viaje del que siempre hablaba como si hubiera sido el más importante de su vida. A ella le gustaba eso. Le gustaba saber que cada detalle de ese lugar tenía una historia detrás, un nombre, una memoria. Le gustaba que Raíces no fuera uno de esos restaurantes de diseñador con paredes blancas y menús en inglés que habían proliferado en la colonia Polanco en los últimos 10 años. Raíces tenía techo de madera oscura y vigas vistas. Tenía fotografías en blanco y negro de mujeres cocinando en fogones de leña. Tenía un mural de 4 metros que un artista de Michoacán había pintado gratis a cambio de comida durante 6 semanas. Y en ese mural estaban representadas todas las regiones de México, como si fueran ríos que confluían en una sola mesa. Era, en resumen, exactamente lo que su nombre prometía, un lugar con raíces. Rodrigo Villanueva Montiel había entrado a las 2 en punto con 3 hombres de traje y una mujer que cargaba una tableta y tomaba notas, sin levantar la vista. Valentina los había recibido en la entrada con la misma sonrisa de siempre. «Buenas tardes, bienvenidos. ¿Tienen reservación?» «No necesito reservación», dijo él sin detenerse, mirando el salón como si lo estuviera tasando. Era alto, de hombros anchos, con ese tipo de cara que en la televisión llaman atractiva y que en la vida real comunica una sola cosa: que este hombre ha pasado 40 años sin que nadie le diga que no. Traía un traje gris Oxford de Brioni, los zapatos Oxford negros con la suela de cuero sin una sola marca de uso, y el reloj, ese reloj que Valentina reconoció de inmediato porque su abuela Consuelo, que en paz descansara, había tenido en su cuarto durante décadas un recorte de revista con relojes de lujo y una nota escrita a mano que decía: «El que tiene esto no necesita demostrar nada, y sin embargo siempre lo demuestra». «La mesa del fondo está disponible», dijo Valentina con calma. «Tiene buena luz natural». «Prefiero esa», respondió él, señalando la mesa 1 junto a la ventana principal, la más visible del salón, la que siempre reservaban para celebraciones o para los comensales que llegaban con más frecuencia, y a los que Remedios les sacaba un plato extra sin que nadie se lo pidiera. «Esa está reservada hasta las 3, señor. Con mucho gusto lo acomodo en la del fondo o en la número 4, que también tiene vista a la calle».
Rodrigo la miró por primera vez. No con interés, con esa clase de mirada que clasifica. ¿Cuánto cuesta la reservación? No se renta la mesa, señor. Está reservada para un cliente. Una pausa muy breve. Una sonrisa que no era sonrisa. Llame al dueño. Ahora mismo le traigo la carta, dijo Valentina, y se dirigió a la mesa del fondo sin esperar respuesta. Durante la primera media hora todo fue relativamente tranquilo. Rodrigo ordenó agua mineral, rechazó la carta de vinos tachándola de limitada, pidió un caldo tlalpeño que mandó de regreso porque según él, el chipotle estaba equivocado, y habló por teléfono en voz alta sobre un proyecto inmobiliario en Santa Fe que involucraba un edificio de 22 pisos y una inversión de 340 millones de pesos. Sus acompañantes escuchaban y asentían. La mujer de la tableta seguía escribiendo. Valentina sirvió, recogió, sonrió. Llevó el caldo de regreso a la cocina sin decirle nada a Remedios, que la miró con esa expresión que tenía cuando sabía exactamente lo que estaba pasando, pero esperaba que alguien más lo dijera primero. Mesa difícil, fue todo lo que dijo Valentina. Ya vi, respondió Remedios y volvió a su fogón. El problema comenzó cuando el cliente con reservación en la mesa 1 llegó. Don Leobardo Fuentes, 78 años, sombrero de palma, bastón de madera de mezquite, cliente de raíces desde hacía 19 años. Cada martes, 2 de la tarde, caldo de res con mucho cilantro y una orden de quesadillas de flor de calabaza. Era el único cliente al que Remedios le guardaba siempre un trozo de pan de cazón aparte, envuelto en servilleta de tela, para que se lo llevara a su esposa que ya no podía salir de casa. Valentina lo vio entrar, lo saludó con un beso en la mejilla como siempre y fue a preguntarle a Rodrigo si podía cederles la mesa. La reservación llegó, señor. ¿Le parece bien si lo reubicamos con todo? Rodrigo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. No me muevo. Es que el señor es un cliente fijo y esa es su mesa de siempre. Le dije que no me muevo. Ahora sí, la miró. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? ¿O es que no entiende bien el español? Silencio. No el silencio incómodo de los restaurantes cuando alguien tira un vaso, sino el otro tipo de silencio, el que se instala cuando algo indebido ha sido dicho en voz demasiado alta y todos los presentes lo han escuchado y ahora esperan, sin moverse, sin respirar bien, a ver qué sucede. Valentina tenía los pies muy quietos, las manos, una sobre la otra frente a ella, completamente inmóviles. Respiró una vez, lenta, por la nariz. Pensó en su abuela Consuelo, que solía decir que la dignidad no se grita, se carga, y que la diferencia entre una mujer fuerte y una mujer brava es que la fuerte sabe exactamente cuándo hablar. Todavía no era el momento. «Con gusto le traigo lo que guste, señor», dijo, con voz tan pareja que sonó casi amable. Se dio la vuelta. Fue a buscar a don Leobardo. Le explicó con mucho pesar que habría un pequeño cambio. Lo acomodó en la mesa 4 con vista a la calle, le trajo de inmediato su agua de Jamaica sin que la pidiera, y se quedó un momento a su lado mientras él se acomodaba el sombrero. «¿Estás bien, Valentina?», preguntó el viejo en voz baja. «Muy bien, don Leo». Le puso una mano en el hombro. «Hoy le mando doble pan para la señora». Lo que pasó 20 minutos después no estaba en los planes de nadie. Valentina pasó junto a la mesa de Rodrigo para llevar un pedido a la mesa de junto. Fue un segundo. Fue un roce involuntario del brazo contra el respaldo de su silla. Fue nada. Fue menos que nada. Pero Rodrigo lo usó. Se puso de pie. No lento ni rápido, con esa deliberación de quien ha decidido que algo va a suceder y solo está eligiendo las palabras. «Un momento», dijo, con voz que llenó el salón. Valentina se detuvo, el plato en las manos. «Quiero hablar con el dueño de este lugar. Ahora. No con usted. En cuanto termine de servir esta mesa, con mucho gusto le...» «He tenido paciencia», la interrumpió, y su voz bajó un tono, lo que la hacía más amenazante, no menos. «Me mandaron un caldo que no estaba bien. Me han puesto en una mesa que no elegí, y usted no ha podido gestionar ninguna de las dos situaciones de manera adecuada». Hizo una pausa calculada. «No es su culpa. La gente como usted no está formada para tomar decisiones. Está formada para obedecer. Así que hágame el favor, con todo el respeto que le tengo, de llamar a quien corresponde y de retirarse de mi mesa antes de que esto se ponga incómodo para todos». El reloj Patek Philippe capturó un rayo de luz de la ventana. $180,000 de certeza de que el mundo le pertenecía. 43 pares de ojos esperando. Valentina sostuvo el plato. No le tembló. No bajó la vista. Miró a Rodrigo Villanueva Montiel con una expresión que él no supo leer, porque era una expresión que nunca antes había enfrentado. No era ira, no era miedo, no era humillación. Era paciencia. El tipo de paciencia que acumula años. «Enseguida», dijo, y puso el plato en la mesa de al lado con la misma calma con que había llegado esa mañana. Fue hacia la cocina. Detrás de ella,
Uno de los acompañantes de Rodrigo dijo algo en voz baja. Rodrigo se rió. Fue una risa corta, de quien ya ganó. Lo que no vio, porque estaba mirando su teléfono, fue al hombre del traje oscuro en la mesa del rincón que llevaba 40 minutos sentado solo, con un café que ya estaba frío, y que en ese momento sacó una pequeña libreta y escribió algo con pluma, lento, con mucho cuidado, como quien está tomando nota de algo que va a necesitar más adelante. En la cocina, Remedios miró a Valentina durante 3 segundos completos. ¿Ya?, preguntó. Valentina se quitó el delantal. Lo dobló con cuidado sobre la barra de acero. Levantó la vista hacia el pequeño marco que colgaba sobre la ventana de la cocina, el mismo que colgaba ahí desde que ella era niña. Una fotografía de su abuela Consuelo el día de la inauguración de Raíces en 1983, con un mandil blanco manchado de mole y una sonrisa que no pedía permiso. «Todavía no», dijo Valentina, y volvió a ponerse el delantal. Pero ya casi. Salió de la cocina. El salón la esperaba. Esa noche, Valentina no durmió. No fue por el cansancio del turno, aunque las piernas le pesaban de una forma que ya conocía bien, ese peso específico de los martes largos que se instalaba en los tobillos y subía despacio hasta las caderas. No fue por el frío, aunque el departamento de la colonia Doctores, donde vivía desde hacía 3 años, tenía una ventana que nunca cerraba del todo. Y en febrero, el viento de la Ciudad de México entraba con esa descortesía particular de las cosas que nadie ha reparado todavía. Fue por el tono de voz de Rodrigo Villanueva Montiel. No las palabras. Las palabras las había escuchado antes, de otras bocas, con otras excusas. Fue el tono. Esa seguridad, sin fisuras, de alguien que ha dicho lo mismo toda su vida y nadie, ni una sola vez, le ha respondido. Ese tono que da por sentado el silencio ajeno como si fuera parte del paisaje. Como si las personas que sirven, que limpian, que cargan, que cocinan, no tuvieran por dentro el mismo peso de historia que cualquier otro ser humano sobre la tierra. Se sentó en la cama con la cobija sobre los hombros y abrió el cajón de la mesita de noche. Ahí estaba. Una caja de madera oscura, pequeña, con el cierre de latón que su abuela Consuelo había mandado a hacer con un carpintero de Tlalpan en 1991. Valentina la conocía desde que tenía memoria. De niña la había visto siempre en el cuarto de su abuela, sobre el tocador, junto al rosario de cuentas azules y la estampita de la Virgen de Guadalupe, con el marco dorado ya descascarado. Nunca le preguntó qué había adentro, porque su abuela nunca la abrió frente a ella, y Consuelo era de esas mujeres que cuando no abren algo es porque saben exactamente cuándo será el momento de abrirlo. Valentina puso la caja sobre las rodillas. No la abrió todavía, solo la sostuvo. Su abuela había muerto 16 meses atrás. Un infarto en el cuarto trasero del restaurante, un miércoles por la mañana, mientras revisaba las cuentas del mes. Remedios la había encontrado sentada en la silla, con el cuaderno abierto frente a ella y el lápiz todavía en la mano, como si se hubiera quedado dormida en medio de un número. El médico dijo que había sido rápido, que probablemente no sintió nada. Valentina no sabía si eso la consolaba o la entristecía más. El funeral había sido en el panteón de Xochimilco, donde estaban enterrados el bisabuelo Aurelio, la bisabuela Carmen, y una fila de nombres que Valentina apenas conocía, pero que su abuela nombraba a veces en voz baja, como si estuviera pasando lista de gente que todavía importaba. Al día siguiente del entierro, el notario había llamado. Y ahí fue cuando Valentina se enteró. Raíces era suyo, no a medias, no con socios, no con deudas pendientes, completamente suyo. La propiedad del local, el nombre registrado, las cuentas, los contratos con los proveedores, la patente de 3 recetas que Consuelo había tenido la previsión de registrar en el INPI 20 años antes. Todo en orden, todo en nombre de Valentina Domínguez Reyes, según un testamento firmado y notariado en 2019. También le dejó algo más. Una carta sellada con cinta roja, con instrucciones escritas afuera con la letra apretada y vertical de su abuela. Ábrela cuando ya no puedas más, no antes. Valentina llevaba 16 meses sin abrirla, no porque no hubiera llegado al límite, sino porque cada vez que llegaba, respiraba y encontraba que podía un poco más. Esta noche, por primera vez, no estaba segura. Decidió no abrir la carta, todavía no. En cambio guardó la caja. Apagó la luz y se quedó mirando el techo oscuro, pensando en algo que su abuela le había dicho una vez, cuando Valentina tenía 15 años y había llegado llorando al restaurante porque una maestra le había dicho frente a todos que las niñas de su barrio no llegaban a la universidad. Consuelo la había sentado en la barra de la cocina, le había puesto enfrente un plato de arroz con leche todavía caliente y le había dicho: «Mija, hay gente que necesita que tú seas pequeña para sentirse grande. No les des ese regalo, guárdatelo». Valentina cerró los ojos. No les des ese regalo. A las 7 de la mañana del miércoles, antes de que abriera el restaurante, recibió la primera llamada. Era de la Secretaría de Salud.
Una inspección sanitaria no programada, agendada para el viernes de esa semana. La funcionaria que llamó fue amable, profesional, completamente neutral en el tono. Dijo que habían recibido una denuncia anónima sobre condiciones en la cocina y que era protocolo verificar. Valentina colgó y se quedó mirando el teléfono 30 segundos. Luego llamó a Remedios. ¿Cuándo fue la última inspección?, preguntó. Hace 4 meses. Todo perfecto, como siempre. Tú tienes la copia del dictamen. Ya sé. Pausa. Vamos a limpiar de arriba a abajo de todas formas. Todo. Las parillas, los refrigeradores, los ductos, el almacén. Silencio breve al otro lado. ¿Quién fue?, preguntó Remedios. No sé todavía. Pero sí sabía. Lo sabía con esa certeza fría que no necesita pruebas porque viene de reconocer un patrón, de entender cómo funciona el poder cuando se siente ignorado. Rodrigo Villanueva Montiel no era el tipo de hombre que acepta que una camarera no se mueva cuando él ordena. Y la única manera que tenía de procesar eso era convertirlo en un problema de ella. El jueves llegó la segunda llamada. Su proveedor de verduras de 20 años, don Simón, desde el mercado de abastos de Tlalnepantla. Valentina, mija, perdóname, me han ofrecido una licitación para surtir 3 restaurantes nuevos en Polanco. Exclusividad de contrato, dicen. Si acepto, no puedo seguir con ustedes. ¿Quién ofrece la licitación, don Simón? Una pausa. Una empresa que se llama Villanueva Hospitality Group. Valentina cerró los ojos 2 segundos. Entiéndame, no quiero dejarlos. Su abuela era... No se preocupe, don Simón, dijo con calma. Haga lo que le conviene. Yo consigo otro proveedor. Colgó. Se fue al baño del restaurante, que era el único lugar donde estaba sola. Se miró en el espejo. Respiró 3 veces. Sus manos no temblaban. Eso le pareció importante. A mediodía llegó el tercero. No una llamada. Una persona. Beto Zúñiga, el portero del edificio de enfrente, 42 años, con una gorra de los Pumas y la costumbre de asomarse cada vez que pasaba algo interesante en la calle, que era aproximadamente cada 20 minutos. Beto era la fuente de información no oficial de toda la cuadra. Si algo ocurría en un radio de 3 manzanas, Beto lo sabía antes que el noticiero. Valentina, dijo, asomando la cabeza por la puerta entreabierta con cara de quien trae información clasificada. ¿Puedo pasar? Pase, Beto. Es que vi una camioneta negra estacionada afuera desde temprano, con 2 hombres adentro. No son de aquí. Tienen cara de... no sé cómo explicarle. Cara de que los mandaron. Valentina lo miró. ¿Tomaste fotos? Beto sacó el teléfono con la velocidad de quien llevaba toda la mañana esperando que alguien le hiciera esa pregunta. 3, con las placas y todo, por si se ofrecen. Valentina tomó el teléfono, vio las fotos, se las mandó a sí misma. Gracias, Beto. ¿Quiere que avise si se mueven? Sí, por favor. Beto asintió con la seriedad de alguien a quien acaban de nombrar corresponsal de guerra. Se fue con el pecho un poco más inflado que cuando llegó. Valentina cerró el restaurante a las 4 de la tarde, 2 horas antes de lo normal. Mandó a casa al personal con el sueldo completo. Llamó al licenciado Ibarra, su abogado desde que murió Consuelo, y le contó todo: la inspección, el proveedor, la camioneta. El licenciado escuchó sin interrumpir. ¿Tienes todos los documentos de propiedad en regla?, preguntó cuando ella terminó. Sí. ¿Los originales están contigo? Una pausa. Valentina miró hacia el cajón donde guardaba las carpetas del restaurante. Están aquí en la oficina. Llévatelos esta noche, a tu casa, y saca una copia digitalizada de todo y mándamela por correo. ¿Tan grave es? Una pausa larga. No sé quién es este hombre todavía, Valentina, pero lo que describes no es un cliente molesto. Es alguien que tiene el hábito de resolver las cosas con dinero y que acaba de decidir que tú eres un problema que resolver. Valentina miró la fotografía de su abuela que colgaba en la cocina. Ya entendí, dijo. Haz lo que te digo con los documentos y no hagas nada sin avisarme. De acuerdo, colgó. Tomó la carpeta gruesa de documentos del restaurante, escrituras, permisos, registros de marca, actas notariales, el testamento. Los metió en su mochila junto con la caja de madera de su abuela, que esa tarde, sin saber bien por qué, también había llevado al restaurante. Estaba cerrando la mochila cuando el teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Lo contestó. Buenas tardes, dijo una voz de hombre, pausada, sin urgencia. Estoy buscando a la señorita Valentina Domínguez Reyes, propietaria del restaurante Raíces. Con ella habla. Qué bueno. Mi nombre es Aurelio Espinosa. Soy licenciado en Derecho Mercantil y Notarial. Disculpe la hora. ¿Tendría unos minutos mañana para tomar un café? Tengo información que creo que le va a interesar mucho. Valentina apretó el teléfono. ¿Información sobre qué, licenciado? Una pausa muy breve, calculada.
sobre la historia del terreno donde está construido su restaurante y sobre quién debería haberlo tenido desde hace 50 años. El corazón le dio un vuelco que trató de no mostrar en la voz. ¿A qué hora?, preguntó. Esa noche, con los documentos seguros y la mochila bajo la cama, Valentina abrió por fin la caja de madera. La carta de su abuela seguía ahí, con la cinta roja intacta. La tomó entre las manos. Ábrela cuando ya no puedas más, no antes. Pensó en la voz de Rodrigo, en el tono, en los proveedores llamando uno por uno, en la camioneta afuera. Pensó en el licenciado Espinosa y en esa frase, sobre quién debería haberlo tenido desde hace 50 años. Pensó en su abuela construyendo ese restaurante ladrillo por ladrillo, con dinero de una herencia que nadie sabía que existía. Rompió la cinta roja, abrió la carta, y lo primero que leyó, escrito con la letra apretada y vertical de Consuelo, fue esto. Mija, si estás leyendo esto es porque ya llegó. El que llegó siempre llega, y tú ya sabes lo que tienes que hacer, aunque todavía creas que no. No lloró, pero se quedó muy quieta durante mucho tiempo. La tormenta ya estaba llegando. Y por primera vez, Valentina supo que no tenía miedo. La explosión. El viernes de la inspección sanitaria amaneció nublado. Valentina llegó a Raíces a las 7 de la mañana, una hora antes que Remedios, y recorrió cada rincón del lugar con la misma atención con que su abuela Consuelo revisaba las cuentas, sin prisa, sin nervios, sin dejar nada al azar. La cocina olía a cloro y a madera limpia. Los refrigeradores estaban ordenados por fecha y categoría. Los ductos, que el día anterior habían desengrasado entre Remedios y el ayudante Chuy durante 4 horas seguidas, brillaban de una forma que Chuy describió como casi médica. Los pisos tenían ese tono opaco claro de cuando algo está verdaderamente limpio y no solo fregado. Todo estaba en orden. Todo había estado siempre en orden. Eso era lo que más le dolía, que alguien pudiera usar la maquinaria del Estado para incomodar a quien nunca había dado motivo. Los inspectores llegaron a las 10. Eran 2. Un hombre de unos 50 años con cara de haber visto todo y una mujer joven con tableta y guantes desechables. Valentina los recibió en la entrada, les ofreció café y les entregó sin que lo pidieran la carpeta con el dictamen de la última inspección, todos los certificados sanitarios vigentes, el registro de la manipulación de alimentos del personal y el contrato de fumigación de los últimos 2 años. El inspector de 50 años miró la carpeta, luego la miró a ella. ¿Tiene todo esto siempre listo?, preguntó. Siempre, respondió Valentina. Él asintió con algo que podría haber sido respeto o podría haber sido alivio de quien esperaba encontrar un problema y no lo encontró. La inspección duró 40 minutos. Al final, el inspector firmó el dictamen favorable sin correcciones, lo selló y le entregó la copia rosada. Todo en regla, dijo. Disculpe las molestias. Ninguna molestia, respondió Valentina y lo dijo en serio. Rodrigo Villanueva Montiel llegó al restaurante ese mismo viernes a la 1 de la tarde. No con sus acompañantes de la vez anterior. Solo, o casi solo, traía a un hombre que Valentina no había visto antes, de unos 45 años. Traje azul marino, maletín de cuero, cara de abogado. Se sentaron en la mesa más cercana a la entrada, la menos visible del salón, que a Valentina le pareció un detalle interesante en un hombre que la semana anterior había insistido en la mesa de la ventana. Quizás ya no quería que lo vieran tanto. Valentina se acercó con la carta. «Buenas tardes. ¿Qué les ofrezco?» Rodrigo la miró. En sus ojos había algo que la semana anterior no estaba. No era arrepentimiento, no era vergüenza, era evaluación. El tipo de mirada de quien está calculando cuánto le cuesta resolver algo. «Agua», dijo. «Para los 2». Valentina trajo el agua. Fue entonces cuando el abogado habló. «Señorita», consultó un papel. «Domínguez. Mi cliente, el señor Villanueva, tiene interés en hacer una oferta formal por la adquisición de este local y el negocio en operación. Precio justo de mercado, cierre rápido, condiciones favorables para usted». Valentina puso los 2 vasos de agua sobre la mesa con precisión. «¿Precio justo de mercado?», repitió, sin cambiar el tono. «Así es. ¿Y cuál sería ese precio?». El abogado sacó una hoja del maletín y la puso sobre la mesa. Valentina la tomó, la leyó, la puso de regreso sin expresión. 3.200.000 pesos. El terreno de la colonia Polanco, solo el terreno, valía 4 veces eso. «Lo voy a pensar», dijo Valentina y recogió la hoja. «Señorita, este tipo de oportunidades, lo voy a pensar», repitió con exactamente el mismo tono, y se fue a atender otra mesa. Rodrigo se fue a los 40 minutos sin ordenar nada más que el agua. Valentina esperó a que la puerta se cerrara. Luego fue al baño, sacó el teléfono y le mandó una foto de la hoja al licenciado Ibarra con un solo mensaje. «Esto acaban de ofrecerme».
La respuesta llegó en 3 minutos. No firmes nada. Mañana nos vemos. Esa noche, Valentina se quedó después de cerrar. Se sentó en la mesa 1, la de la ventana, la que siempre había sido de don Leobardo, y que ahora, con el restaurante vacío y la luz baja, era solo una mesa junto al vidrio con la calle oscura afuera y el reflejo de la vela encendida adentro. Sacó la carta de su abuela y la leyó de nuevo, despacio, hasta el final, hasta las últimas 3 páginas que la noche anterior no había podido terminar porque le temblaba demasiado la respiración. Consuelo lo había escrito todo: el terreno, la historia, el nombre de quien se lo había quitado. Y el nombre, escrito con esa letra apretada y vertical que nunca tembló, era Ernesto Villanueva Garza, el abuelo de Rodrigo. El sábado por la mañana, Valentina llegó al café donde había quedado con el licenciado Aurelio Espinosa. Era un lugar pequeño en la colonia Roma, con mesas de madera oscura y olor a canela. Espinosa ya estaba ahí, 60 y tantos años, bigote gris, lentes de armazón de carey, traje café que había sido bueno hace 15 años y que seguía siendo digno. Tenía frente a él un americano y una carpeta gruesa de color azul marino. Se puso de pie cuando ella entró. «Señorita Domínguez», le extendió la mano. «Gracias por venir». «Gracias por llamar», dijo Valentina, y se sentó. Espinosa abrió la carpeta sin rodeos. «Voy a ser directo, porque creo que usted es una mujer a la que le conviene la directitud». Acomodó los lentes. En 1974, su bisabuelo Aurelio Domínguez Mendoza era propietario de un lote de 900 metros cuadrados en la colonia Polanco. El mismo lote donde hoy está construido el restaurante Raíces. Ese lote fue transferido ese mismo año a nombre de una empresa llamada Constructora Garza e Hijos, propiedad de Ernesto Villanueva Garza, mediante un contrato de compraventa que en su momento fue registrado correctamente en el registro público de la propiedad. Valentina escuchaba sin moverse. «El problema», continuó Espinosa, «es que hemos encontrado evidencia de que su bisabuelo nunca firmó ese contrato voluntariamente. Había una deuda fabricada, testigos comprados, y una firma que peritos grafológicos modernos han determinado que es inconsistente con el resto de la documentación notarial de ese periodo. ¿Cómo encontró usted todo esto?» Espinosa hizo una pausa. «Porque no soy el único que lo buscaba. Hay otros herederos de otras propiedades con el mismo patrón. El señor Ernesto Villanueva Garza tuvo un método que usó en al menos 4 ocasiones distintas entre 1971 y 1978. Su nieto Rodrigo heredó el patrimonio completo, incluyendo esas propiedades, incluyendo la suya». Valentina miró la carpeta. «¿Qué necesita de mí?» «Necesito que usted sea la demandante principal. Tiene el vínculo más directo con la propiedad original, tiene el testamento de su abuela y, esto es importante, tiene el restaurante físicamente construido sobre ese terreno, lo que le da una posición legal muy favorable. ¿Cuánto tiempo toma esto? Si vamos bien, entre 12 y 18 meses para un fallo en primera instancia. ¿Y si Rodrigo Villanueva trata de bloquear el proceso?» Una sonrisa tranquila debajo del bigote gris. «Que lo intente», dijo Espinosa. «Cada vez que un hombre como él intenta bloquear un proceso legal, deja más huellas, no menos». Valentina regresó al restaurante ese sábado a mediodía. Rodrigo Villanueva estaba ahí, sin el abogado esta vez, solo en la mesa del fondo, con la misma postura de siempre, espalda recta, piernas cruzadas, teléfono en la mano, dueño del aire que respiraba. Valentina lo vio desde la entrada y sintió algo que no era miedo. Era algo más frío y más claro que el miedo. Era certeza. Se cambió el abrigo por el delantal, tomó la libreta de pedidos, se acercó a la mesa. «Buenas tardes», dijo. Rodrigo la miró de la manera en que mira la gente que cree que ya ganó. «Vine a saber si lo pensó», dijo. «Lo pensé». «¿Y?» Valentina tomó asiento frente a él. No era protocolo, no era lo que hacen las camareras, pero Raíces era su restaurante y esa era su mesa, y si quería sentarse, se sentaba. Rodrigo abrió la boca, la cerró. «Mi respuesta es no», dijo Valentina en español. Luego, mirándolo directamente a los ojos, lo repitió en inglés. «No». Luego en francés. «Non». Luego, con una pronunciación que tardó 2 segundos en encontrar, pero que llegó limpia y exacta. En japonés se dice «zunusmie». «Ye». Silencio completo. Rodrigo la miraba como si el suelo se hubiera movido 3 centímetros y él todavía estuviera buscando dónde poner los pies. «Los 3 idiomas que usó la semana pasada frente a sus socios para comentar sobre mí», dijo Valentina sin subir la voz. «Los aprendí, no en colegios privados ni en viajes pagados. Los aprendí sola, de noche, porque me parecieron hermosos y porque nadie me dio permiso de aprenderlos, lo que para mí siempre fue el mejor motivo». Rodrigo no habló. «No voy a vender el restaurante, no voy a moverme.
Y le voy a pedir que no vuelva a presionar a mis proveedores ni a solicitar inspecciones con denuncias que usted sabe que son falsas. Una pausa. Le digo esto no como amenaza, se lo digo como información. En el rincón, el hombre del traje oscuro, el mismo de la semana anterior, con el café frío y la libreta, seguía en su mesa. Esta vez no tomaba notas, solo miraba, con esa expresión de quien está viendo confirmar algo que ya sabía. Rodrigo encontró la voz. ¿Sabe usted con quién está hablando? ¿Sí?, dijo Valentina. ¿Sabe usted con quién está hablando? Fue una pregunta, solo una pregunta. Pero en el tono había algo que Rodrigo no supo descifrar de inmediato. Algo que se parecía mucho a una advertencia y nada en absoluto a una súplica. Se puso de pie, guardó el teléfono, se acomodó el reloj. $180,000 de certeza que esa tarde le pesaban diferente. Esto no terminó, dijo. No, acordó Valentina. Apenas empieza. Rodrigo salió del restaurante sin mirar atrás. En la puerta casi chocó con Beto Zúñiga, el portero del edificio de enfrente, que entraba con una bolsa de pan dulce que traía cada sábado para el café de media tarde, que Remedios siempre le ponía sin cobrárselo. «Oiga», dijo Beto mirando alejarse la silueta de Rodrigo por la acera. «¿Ese cuál era?» «Nadie importante», dijo Remedios desde la cocina, sin levantar la vista del fogón. Beto se encogió de hombros, sacó un cuerno de azúcar de la bolsa y lo puso sobre la barra. «Bueno, pues, ¿ya hay café?» El hombre del traje oscuro se levantó de su mesa, dejó un billete perfectamente doblado bajo el plato y caminó hacia Valentina antes de salir. «Perdone», dijo con voz baja, casi íntima. «¿Usted es la señorita Domínguez Reyes?» «Sí». «Me llamo Aurelio Espinoza», dijo. Valentina lo miró. Él sonrió muy levemente bajo el bigote gris. «Nos vemos mañana», dijo. «Tengo la carpeta lista». Y salió a la calle. Valentina se quedó de pie en medio del salón vacío, con el delantal puesto y el corazón latiendo de una manera nueva, no de miedo sino de algo que era su opuesto exacto, la sensación de que el suelo bajo sus pies era más firme de lo que había creído, y que la historia que su abuela le había dejado no era solo una herencia, sino una responsabilidad que finalmente, después de demasiado tiempo, estaba lista para cargar. Remedios asomó la cabeza desde la cocina. «¿Ya todo bien?» Valentina se quitó el delantal. Lo dobló sobre la barra. Miró la fotografía de Consuelo. «Ya todo empieza», dijo, y por primera vez en 16 meses sonrió de verdad. El cerco se cierra. El lunes siguiente, Raíces abrió a las 11 de la mañana como siempre. Valentina llegó a las 9, revisó las mesas, habló con Remedios sobre el menú del día, caldo de pollo con chochoyotes, enchiladas verdes, agua de tamarindo, y se sentó en la pequeña oficina del fondo a ordenar los papeles que el licenciado Ibarra le había pedido con urgencia. Escrituras originales, actas notariales, el testamento de su abuela Consuelo y una copia del dictamen de la inspección sanitaria del viernes, que tenía intención de enmarcar. Era un lunes tranquilo. El tipo de lunes que engaña. A las 10:30 llegó el primero. Un hombre de unos 35 años, camisa de vestir sin corbata, zapatos de piel claros, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que venía demasiado preparada para ser espontánea. «Buenos días. ¿La señorita Domínguez?» «Ella misma. Le traigo una oferta de arrendamiento a largo plazo de parte de Inmobiliaria Polanco Central. 20 años de contrato, renta fija, sin aumentos». Abrió la carpeta. «Es una oportunidad muy... ¿Quién representa a Inmobiliaria Polanco Central?», preguntó Valentina, sin mirar los papeles. El hombre dudó un segundo demasiado largo. «Es un fideicomiso de varios socios. ¿Tiene usted tarjeta?». Le dio la tarjeta. Valentina la leyó, la guardó. «Le aviso esta semana», dijo, con la misma amabilidad con que hubiera dicho que no. El hombre salió. Valentina mandó la foto de la tarjeta al licenciado Espinoza con un mensaje corto. «¿La conoce?». La respuesta llegó en 8 minutos. «Subsidiaria de Villanueva Hospitality Group. Registrada hace 6 semanas». A mediodía llegó el segundo. Esta vez no era un hombre de camisa. Era una mujer de unos 50 años, bien vestida, con bolsa de mano de piel y el tono de quien está acostumbrada a que le abran puertas. Se presentó como representante del Consejo de Comerciantes de la zona Polanco y pidió hablar en privado. Valentina la llevó a la mesa del fondo y le trajo un café que la mujer no tocó. «Señorita Domínguez, seré directa. Varios comerciantes de la zona hemos recibido información sobre irregularidades en el historial de propiedad de este local. No estoy aquí para juzgar, pero le digo con respeto que hay quienes están considerando elevar una queja colectiva al delegado». Valentina la miró sin parpadear. «¿Irregularidades de qué tipo?». «De registro, de origen del título de propiedad. Tengo todas las escrituras en orden, señora, desde 1983. Pausa.
¿Puedo preguntarle quién le dio esa información? La mujer acomodó la bolsa sobre la mesa. No estoy en posición de decirlo. Entiendo. Valentina se puso de pie. Si el consejo decide elevar una queja formal, mi abogado estará encantado de responderla con la documentación completa. Extendió la mano. Que tenga buen día. La mujer salió sin el café y sin haber logrado lo que vino a lograr, lo que por alguna razón hizo que Remedios, que lo había escuchado todo desde la cocina, silbara bajito mientras movía el caldo. La tercera visita fue la más interesante. Llegó a las 3 de la tarde cuando el restaurante ya estaba casi vacío. Un hombre de unos 60 años, traje oscuro, gastado pero limpio, maletín de cuero con iniciales grabadas que ya no brillaban. Caminó despacio, como alguien que carga años, y se sentó en la mesa uno sin que nadie lo invitara. Valentina se acercó. Buenas tardes, ¿le traigo algo? El hombre la miró. Tenía ojos oscuros y cansados y una manera de mirar que no clasificaba sino que reconocía. ¿Usted es nieta de Consuelo Domínguez? Valentina se detuvo. Bisnieta, dijo. El hombre asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía, pero necesitaba escuchar. Me llamo Gilberto Vargas. Fui vecino de su bisabuelo Aurelio en Polanco, allá por los 70. Hizo una pausa. Estuve presente el día que le quitaron el terreno. El salón era silencioso. Afuera pasó un camión. La vela del centro de la mesa parpadeó. ¿Quiere un café?, preguntó Valentina con voz muy quieta. Con mucho gusto, respondió Gilberto Vargas. Se sentaron juntos durante 40 minutos. El señor Vargas habló con la lentitud de quien lleva décadas esperando que alguien le pregunte. Contó que en 1974 Aurelio Domínguez había recibido a 2 hombres enviados por Ernesto Villanueva Garza, un notario y un abogado, que le presentaron documentos de una deuda que Aurelio juraba no haber contraído, que hubo testigos, que a uno de esos testigos, un hombre llamado Refugio, lo había visto Vargas recibir un sobre de dinero 3 días antes en el mercado, que Aurelio firmó porque le dijeron que si no firmaba, vendrían consecuencias para su familia, que Consuelo, que entonces tenía 16 años, estaba presente y lo vio todo. ¿Por qué no habló antes?, preguntó Valentina. El señor Vargas bajó los ojos al café. Porque Ernesto Villanueva era un hombre con mucho poder, y yo era un hombre con una ferretería y 3 hijos. Una pausa. Y porque Consuelo me lo pidió, me dijo que esperara, que todo tiene su tiempo. Valentina sintió el peso de esa frase en algún lugar detrás del esternón. Todo tiene su tiempo. Su abuela lo había sabido. Lo había sabido, y había esperado, y había construido, y había guardado los documentos. Y había escrito la carta, y había esperado a que llegara el momento correcto, aunque ella ya no estuviera para verlo. ¿Estaría dispuesto a declarar?, preguntó Valentina. Formalmente ante un juez. El señor Vargas la miró durante un segundo largo. Por eso vine, dijo. Esa tarde, Valentina llamó al licenciado Espinoza y le contó todo. Espinoza escuchó con esa calma de abogado veterano que ya no se sorprende de nada, pero que sabe exactamente cuándo algo cambia el peso de un caso. Un testigo presencial, dijo, cuando ella terminó. De 80 y tantos años, como 78, 79. Perfecto. Y sonó de verdad, que también recuerda los detalles. Nombres, fechas, el nombre del testigo comprado, todo. Una pausa. Valentina, esto cambia el caso completamente. Con el señor Vargas y los documentos de su abuela tenemos prueba documental y prueba testimonial. Eso es un caso sólido. ¿Cuándo podemos presentar la demanda? Dame 2 semanas para preparar todo correctamente. Quiero hacerlo bien, no rápido. 2 semanas, repitió Valentina. De acuerdo. Lo que no sabían ni Valentina ni Espinoza era que Rodrigo Villanueva Montiel ya tenía su propia información. Tenía un rastreador de noticias legales vinculado a su nombre y al nombre de sus empresas, actualizado cada 6 horas. Tenía 3 abogados en nómina permanente, además del despacho externo que contrataba para casos especiales. Y tenía, desde hacía 3 días, a un investigador privado con instrucciones de documentar los movimientos de Valentina Domínguez Reyes. El martes por la noche, ese investigador le entregó un informe de 4 páginas. Rodrigo lo leyó en el penthouse del edificio Villanueva Torre 1, en Santa Fe, desde el piso 27, con la Ciudad de México extendida abajo como un mapa de todo lo que le pertenecía. El edificio había costado $420 millones construirlo. Tenía su nombre en letras de acero sobre la fachada. Leyó el informe. Leyó el nombre de Aurelio Espinoza. Leyó el nombre de Gilberto Vargas. Cerró el informe. Miró la ciudad durante un momento. Luego, llamó a su abogado principal. «Quiero los documentos originales que están en ese restaurante», dijo. «Todos, esta semana».
El miércoles al mediodía, Beto Zúñiga llamó a Valentina desde la acera de enfrente. La camioneta negra volvió, dijo, sin preámbulo, y ahora son 2. Valentina miró por la ventana del restaurante sin acercarse al vidrio. ¿Las mismas placas? Una sí, la otra es diferente, de Jalisco. ¿Siguen ahí? Llevan desde las 9 de la mañana. Una pausa. Valentina. Uno de ellos bajó hace rato y entró a preguntar en la papelería de la esquina cuál era el restaurante que tenía problemas legales. Don Rodrigo de la papelería me avisó. Valentina procesó eso. Beto, ¿puede hacerme un favor? Los que quiera. Tome fotos cada hora. De las placas, de las caras, si puede. Y si alguno entra al restaurante, avíseme de inmediato por mensaje. Como si fuera mi trabajo, dijo Beto, con una seriedad que solo tenía cuando se sentía verdaderamente útil. Esa misma tarde, sin decírselo a nadie, Valentina tomó las escrituras originales, el testamento, las cartas de su abuela y todos los documentos notariales que guardaba en la oficina del restaurante. Los metió en una bolsa de tela y los llevó al banco. Los depositó en una caja de seguridad que abrió ese mismo día. Luego sacó copias digitalizadas de todo y se las mandó al licenciado Espinosa, al licenciado Ibarra y a su propia dirección de correo con contraseña doble. Regresó al restaurante con la bolsa vacía y el paso más ligero. Cuando llegó, Remedios la estaba esperando en la cocina con cara de quien tiene algo que decir y lleva rato aguantándose. ¿Qué pasó?, preguntó Valentina. Llegó un hombre mientras estabas. Dijo que era del ayuntamiento, que venía a revisar el uso de suelo. Yo le dije que ya teníamos todo en regla y que volviera con cita. Pausa. Se fue, pero antes de salir, se quedó parado frente a la puerta de la oficina un momento, como viendo si estaba con llave. Valentina asintió. Bien hecho, Reme. ¿Qué traen con nosotros estos señores? Valentina miró la fotografía de Consuelo sobre la ventana de la cocina. Traen miedo, dijo, solo que todavía no saben que ellos son los que deberían tenerlo. El jueves llegó Espinosa al restaurante, a media tarde, con su carpeta azul marino y su café americano de siempre. Se sentó en la mesa del rincón, que ya era casi suya, y extendió sobre la mesa un documento de 12 páginas con membrete de su despacho. «Lee esto», dijo. Valentina leyó. Era el borrador de la demanda. 50 años de historia condensados en 12 páginas de lenguaje legal preciso. El nombre del bisabuelo, el lote, la deuda fabricada, el notario corrupto, los testigos comprados, la transferencia forzada, el patrimonio construido sobre ese despojo, y en la página 11, el nombre de Rodrigo Villanueva Montiel como heredero universal y beneficiario directo de los bienes obtenidos mediante fraude. Valentina llegó a la última página y la leyó 2 veces. ¿Cuándo la presentamos? El lunes que viene tengo audiencia preliminar en el juzgado 12º de lo civil. Espinosa acomodó los lentes. Valentina, antes de eso necesito que sepas algo. Cuando presentemos esto, Rodrigo lo va a saber ese mismo día. Su equipo legal monitorea el juzgado y va a reaccionar. Ya está reaccionando. Va a reaccionar más. Una pausa. ¿Tienes todo seguro? Todo. ¿Los originales? En caja de seguridad desde ayer. Espinosa la miró con algo que en un hombre más expresivo hubiera sido admiración. Bien, dijo simplemente. Entonces, estamos listos. El viernes cerró Raíces a las 6 como siempre. Valentina fue la última en salir. Apagó las luces, echó llave a la puerta de la cocina, revisó que los fogones estuvieran apagados y se quedó un momento parada en el centro del salón vacío. Miró las mesas, las flores de cempasúchil ya un poco marchitas que habría que cambiar el lunes. El mural de 4 metros con los ríos de México confluyendo en una sola mesa. Las fotografías en blanco y negro de mujeres cocinando en fogones de leña. La vela del centro todavía encendida. La última que siempre dejaba apagarse sola. Pensó en su bisabuelo Aurelio firmando un papel que no quería firmar, con 16 años de Consuelo presentes en la habitación, viendo cómo le quitaban la tierra. Pensó en su abuela construyendo raíces exactamente sobre esa tierra robada, como si hubiera sabido siempre que el único acto de justicia posible era ocuparla, llenarla de olor a epazote y de flores de barro negro y de mujeres cocinando, y esperar. 50 años de espera. Valentina apagó la última vela. Salió a la calle. Las 2 camionetas negras ya no estaban. Pero eso, pensó mientras cerraba el candado, no era una buena señal. Era solo un paréntesis. El lunes comenzaba el verdadero juego. La revelación que hace llorar el sábado por la mañana. Valentina fue a Xochimilco. No había vuelto desde el entierro de su abuela, 16 meses atrás. El panteón quedaba a 3 cuadras de la casa donde Consuelo había vivido los últimos 20 años de su vida. Una casa angosta de 2 pisos, con macetas de bugambilia en la fachada
y una reja de hierro forjado que su abuela pintaba de negro cada mes de octubre, puntual como el calendario, porque decía que el Día de Muertos era el único día del año en que las cosas debían verse completamente en orden. La casa la había heredado una tía segunda que vivía en Cuernavaca y que venía 3 veces al año a revisar que nada estuviera mal y a llevarse alguna cosa que hubiera olvidado la vez anterior. El resto del tiempo, la casa estaba cerrada y silenciosa, con las bugambilias creciendo sin que nadie las podara y el olor particular de los cuartos que nadie ventila. Valentina tenía llave. Se la había dado Consuelo 4 años antes en un sobre manila, con un post-it escrito a mano. Para cuando la necesites. Ya sabrás cuándo. Entró. El olor la recibió primero. Polvo, flores secas, algo de alcanfor. Y debajo de todo eso, muy tenue pero reconocible, el olor específico de la cocina de su abuela, que era epazote y canela y manteca de cerdo, y que según Valentina no era un olor, sino un idioma. Caminó por la sala sin encender luces. La mañana entraba por las persianas a rayas, y en esa luz filtrada todo tenía el aspecto de las cosas que han pertenecido a alguien, y todavía no terminan de entender que ese alguien ya no está. Subió al cuarto de su abuela. La cama estaba tendida con la colcha azul de siempre. El rosario de cuentas azules colgaba en el cabecero. La estampita de la Virgen de Guadalupe con el marco dorado descascarado seguía en su lugar. El tocador tenía el espejo ligeramente inclinado hacia adelante, como siempre, porque Consuelo decía que los espejos muy rectos no te muestran cómo eres, sino cómo crees ser. Valentina se sentó en la orilla de la cama. Sacó la carta de su abuela del bolso y la leyó de nuevo, completa, en el cuarto donde había sido escrita. Era diferente leerla ahí. La carta tenía 7 páginas. Las primeras 4 eran lo que Valentina ya sabía. La historia del terreno, el nombre de Ernesto Villanueva Garza, la deuda fabricada, la firma forzada de su bisabuelo Aurelio. Consuelo lo contaba sin adornos, con la precisión de alguien que ha repasado los hechos tantas veces que ya no necesita emocionarse para narrarlos. Solo los hechos, solo los nombres, solo las fechas. Pero en la página 5, la letra de su abuela cambiaba. No el trazo, que seguía siendo el mismo, apretado y vertical, sino el tono, como si hubiera bajado la guardia al llegar a esa parte, o como si hubiera decidido que ya no necesitaba guardarla. Mija, lo que voy a contarte ahora no lo sabe nadie más. Ni tu mamá, que Dios la tenga, ni el licenciado Ibarra. Solo yo lo supe, y solo tú debes saberlo cuando llegue el momento. Valentina leyó más despacio. Cuando tu bisabuelo Aurelio firmó ese papel en 1974, yo tenía 16 años y estaba en la habitación. Vi al hombre de Villanueva poner el sobre de dinero sobre la mesa de los testigos. Vi la cara de tu bisabuelo cuando firmó. No era miedo, mija, era vergüenza. La vergüenza de alguien que sabe que está siendo derrotado y no puede hacer nada. Esa cara me persiguió durante 40 años, pero eso no es lo que guardo. Lo que guardo es esto. 3 días después de que se fueron, tu bisabuelo fue al cuarto donde guardaba los papeles de la familia y me llamó. Tenía en la mano un sobre grueso que yo nunca había visto. Me dijo, Consuelo, esto es lo que nos queda. Cuídalo hasta que sea tiempo. No me explicó qué era. Murió 4 meses después, de un infarto, y yo guardé el sobre sin abrirlo durante 2 años. Cuando lo abrí, encontré lo que te voy a decir ahora. Valentina tuvo que detenerse. Se levantó de la cama, fue al baño, se mojó la cara con agua fría. Se miró en el espejo ligeramente inclinado de su abuela. Se vio como era, no como creía ser. Una mujer de 31 años, con los ojos húmedos y la mandíbula apretada, de pie en el baño de una casa cerrada, leyendo la historia de su familia escrita con la letra de una mujer que ya no estaba. Respiró. Volvió al cuarto. Volvió a la carta. Dentro del sobre había 2 cosas. La primera era una escritura original del terreno, fechada en 1952, a nombre de Aurelio Domínguez Mendoza. Una escritura que el notario de Villanueva nunca pudo invalidar porque nunca supo que existía. La transferencia de 1974 fue registrada sobre una copia certificada que presentaron ellos mismos. La original nunca apareció en el proceso. Nunca la buscaron, porque nunca imaginaron que tu bisabuelo la tuviera guardada. La segunda cosa era una carta, escrita de puño y letra por Ernesto Villanueva Garza, dirigida a su abogado, con fecha de octubre de 1974, donde reconoce que el terreno fue adquirido mediante acuerdo extrajudicial y que los términos de ese acuerdo incluyen la participación de 2 testigos remunerados. Esa carta, mija, es una confesión. Está en el sobre café que encontrarás en el último cajón del tocador, debajo del forro de papel azul. Lleva ahí desde 1976. Yo no la usé porque en ese tiempo no había quien me escuchara. Y porque tenía miedo. Y porque tenía hijos que criar. Pero tú no tienes esas limitaciones, o si las tienes, ya sé que sabes cómo cargarlas. Úsala, mija. Por tu bisabuelo,
Por mí. Por todos los que firmaron cosas que no querían firmar porque alguien más tenía más poder. Úsala y no pidas perdón por usarla. Valentina cerró la carta. Se quedó quieta durante un momento que no supo cuánto duró. Luego se levantó, fue al tocador, abrió el último cajón y metió la mano debajo del forro de papel azul. Sus dedos encontraron el sobre. Era café, grueso, con el cierre engomado ya seco de los años, y el nombre de su bisabuelo escrito en la parte de atrás con tinta que el tiempo había vuelto café también. Aurelio Domínguez M. Lo abrió con cuidado, como se abre algo que ha esperado 50 años y merece ese respeto. Adentro había 2 documentos. El primero era la escritura original del terreno, 4 páginas mecanografiadas, con sellos notariales y 2 firmas al calce, una de ellas la de Aurelio Domínguez Mendoza, con la misma rúbrica apretada y vertical que su bisnieta había heredado sin saberlo. El segundo era una carta de página y media, escrita a mano, en papel membretado de una empresa que se llamaba Garza e Hijos Construcciones, con fecha del 14 de octubre de 1974. La firma al final era de Ernesto Villanueva Garza. Valentina la leyó una vez, la leyó de nuevo, y entonces sí lloró, no de tristeza, aunque había tristeza, no de rabia, aunque había rabia. Lloró de algo que no tiene un nombre exacto, pero que se parece mucho al reconocimiento. La sensación de que una historia que llevaba 50 años incompleta acaba de cerrarse, de que una deuda que nadie reconocía acaba de aparecer escrita con la letra del propio deudor, de que su bisabuelo Aurelio, muerto hace décadas, había encontrado la manera de hablar desde el otro lado del tiempo. Lloró con las manos apretadas alrededor del sobre, sentada en el piso del cuarto de su abuela, con la colcha azul detrás y el rosario colgando del cabecero y la luz de la mañana entrando a rayas por las persianas. No era debilidad, era reconocimiento. Cuando paró de llorar, lavó la cara de nuevo, dobló los documentos con cuidado y los guardó en su bolso junto a la carta de consuelo. Bajó a la cocina. Encontró en la alacena una lata de café molido que su abuela guardaba para visitas, y la cafetera de aluminio de siempre. La encendió. Esperó. El olor del café llenó la cocina. Valentina se sentó en la silla de siempre, la que quedaba junto a la ventana con vista al patio angosto, donde su abuela tenía una maceta de hierbabuena que, según ella, lo curaba todo, y tomó el café con las 2 manos. Afuera, los pájaros. Adentro, el silencio ordenado de una casa que había guardado sus secretos, el tiempo exacto que tenía que guardarlos. Todo tiene su tiempo, llamó a Espinosa desde ahí. Licenciado, dijo cuando él contestó, necesito que venga a Xochimilco. Una pausa breve. ¿Cuándo? Hoy, ahora sí puede. Encontré algo. Otro silencio. Esta vez no era de duda, sino de alguien que está calibrando el peso de lo que acaba de escuchar, en la voz de otra persona. Deme la dirección, dijo Espinosa. Llegó en 40 minutos. Valentina lo recibió en la puerta con el sobre café y los 2 documentos ya separados sobre la mesa del comedor, cada uno con sus propias condiciones de conservación y sus propias implicaciones legales, que Espinosa evaluó en silencio durante 8 minutos completos sin decir una sola palabra. Luego se quitó los lentes, los limpió con el pañuelo del bolsillo del saco, se los volvió a poner. Valentina, dijo con una voz que era más baja que de costumbre. Esto es una confesión autógrafa, del abuelo de Rodrigo Villanueva, reconociendo que la transferencia del terreno fue parte de un acuerdo irregular que incluyó testigos remunerados. Lo sé. Combinada con la escritura original que nunca fue invalidada, esto no es solo evidencia de apoyo. Hizo una pausa. Esto es el caso. Valentina lo miró. Entonces, Espinosa volvió a mirar los documentos, luego a ella. Y entonces hizo algo que Valentina no le había visto hacer en ninguna de sus reuniones anteriores. Sonrió de verdad. No la sonrisa tranquila de abogado veterano que ya no se sorprende. Una sonrisa real, de alguien que lleva muchos años peleando batallas justas y no siempre las gana, y que acaba de ver una que sí. Entonces el lunes no vamos a presentar una demanda ordinaria, dijo. Vamos a presentar el caso que su bisabuelo esperaba que alguien presentara hace 50 años. Esa tarde, en algún piso 27 de la Torre Villanueva en Santa Fe, el teléfono de Rodrigo sonó. Era su abogado principal. Rodrigo, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Los documentos del restaurante ya no están ahí. Los movieron. Nuestro hombre entró y la oficina estaba vacía. Carpetas, escrituras, todo. Una pausa. Y acabo de recibir información de que el licenciado Espinosa estuvo hoy en Xochimilco, en la casa de la abuela de la chica. Rodrigo Villanueva miró la ciudad desde el piso 27. 4.700 millones de dólares de certeza. Y por primera vez en 40 años, algo muy parecido al miedo empezó a moverse debajo de esa certeza, despacio,
como el agua debajo del hielo, buscando el lugar donde romper. «Llama a todos», dijo. «Todos. Esta semana». Lo que Rodrigo no sabía, lo que no podía saber, es que mientras él miraba su ciudad desde arriba, Valentina Domínguez Reyes estaba sentada en la cocina de su abuela en Xochimilco, con la mano apoyada sobre el sobre café, escuchando los pájaros afuera, y que por primera vez en 16 meses no tenía ningún miedo. La trampa. El lunes llegó con niebla. Era una de esas mañanas de febrero en la Ciudad de México, en que el aire tiene textura y la luz tarda en decidirse, y las calles de Polanco huelen a tierra mojada y a escape de camión mezclados en proporciones que solo tienen sentido ahí, en esa ciudad, a esa hora. Valentina llegó a Raíces a las 8:30. Espinosa presentó la demanda en el juzgado 12º de lo civil a las 10 en punto. Valentina no estuvo presente porque acordaron que era mejor que ella estuviera en el restaurante, visible, trabajando, sin alterar ninguna rutina, la normalidad como escudo. A las 11:15, Espinosa le mandó un mensaje de 2 palabras: admitida, notificación formal a Villanueva esta tarde. Valentina leyó el mensaje detrás de la barra de la cocina, con el teléfono orientado hacia la pared para que Remedios no viera la pantalla, aunque Remedios ya sabía todo porque Remedios siempre sabía todo, y la cortesía de no preguntarlo directamente era la única discreción que ejercía. «Buenas noticias», dijo Remedios, sin levantar la vista del mole que estaba moviendo. «Muy buenas», dijo Valentina. «Entonces hoy comemos bien», respondió Remedios y subió un poco la flama. A las 2 de la tarde llegó don Leobardo Fuentes, sombrero de palma, bastón de mezquite, puntual como los martes, aunque ese día era lunes, porque a veces los viejos cambian sus rutinas sin dar explicaciones, y eso también es un derecho. Se sentó en su mesa de siempre, la número 1 junto a la ventana, y pidió su caldo de res con mucho cilantro. «¿Cómo está, don Leo?», preguntó Valentina sirviéndole el agua de Jamaica sin que la pidiera. El viejo la miró con esos ojos oscuros y cansados que tenían la costumbre de ver lo que los demás fingían no ver. «Yo bien, mija». Pausa. «¿Y tú?» «Bien también». «Mentira piadosa», dijo don Leobardo sin malicia. «Pero buena mentira». Tomó el vaso de Jamaica. «Oye, Valentina, ese señor del traje que vino la semana pasada y me quitó mi mesa». «Sí». «¿Ya lo resolviste?» Valentina lo miró. «Estoy en eso, don Leo». El viejo asintió con la lentitud de quien ha visto suficientes cosas en la vida como para saber que ciertas respuestas son completas aunque suenen incompletas. «Tu abuela era igual», dijo. «Nunca decía más de lo necesario». Tomó la cuchara. «Eso es sabiduría, no silencio. No todos entienden la diferencia». Valentina no respondió, pero se quedó un momento parada junto a la mesa antes de volver a la cocina, y ese momento fue suficiente. La llamada llegó a las 4 de la tarde, número desconocido. Valentina lo contestó porque esa semana contestaba todos los números desconocidos. Una voz de mujer, joven, tono neutral, casi mecánico. «¿Señorita Domínguez Reyes?» «Sí». «Le llamo de parte del despacho Villanueva y Asociados. El licenciado Garduño, representante del señor Rodrigo Villanueva Montiel, quisiera reunirse con usted esta tarde. Es urgente. Dice que tiene información que le conviene escuchar antes de que el proceso avance». Valentina procesó eso durante 2 segundos. ¿A qué hora y dónde? A las 6. En el restaurante Ámbar, Presidente Masaryk, 183. Privado reservado. «De acuerdo», dijo Valentina. «Estaré ahí». Colgó. Inmediatamente llamó a Espinosa. «Me invitaron a reunirme con el abogado de Villanueva esta tarde», dijo. Una pausa muy breve. «¿Tú sola?» «Eso dijeron». «No vayas sola». Firmeza sin alarma. «Te acompaño yo. Me presento como tu asesor legal. Que sepan que no eres una mujer que camina sola a reuniones convocadas con 2 horas de anticipación». «¿A las 6 en Ámbar?» «A las 5:45 en la esquina de Masaryk y Anatole France». El restaurante Ámbar era exactamente el tipo de lugar donde Rodrigo Villanueva se movía con comodidad. Techo alto, luz tenue, paredes de madera oscura, carta de vinos con botellas de 4 cifras y meseros que hablaban en voz baja por costumbre y no por discreción. El privado reservado era una sala interior con una mesa para 6, una botella de agua mineral ya abierta y 3 hombres sentados cuando Valentina y Espinosa entraron. El licenciado Garduño era el del centro, 40 y tantos años, corbata azul marino, la clase de mirada que evalúa el precio de todo lo que entra a un cuarto. A su derecha, un hombre más joven con laptop abierta. A su izquierda, alguien que no se presentó y no habló en toda la reunión, pero que tomaba notas en una libreta pequeña. Garduño se puso de pie, extendió la mano a Valentina, la miró a Espinosa con una expresión apenas perceptible de recálculo. «Licenciado Espinosa», dijo. «No sabía que vendría».
Señorita Domínguez es mi cliente, respondió Espinosa, con una amabilidad que no era cálida. Sería raro que viniera sola. Se sentaron. Garduño fue directo. El señor Villanueva está dispuesto a hacer una oferta final y definitiva. Asintió al hombre de la laptop, que giró la pantalla hacia Valentina. En ella había un documento de 2 páginas. 12 millones de pesos por la propiedad y el negocio en operación. Cierre en 30 días, sin litigio, sin proceso, sin costos legales para ninguna de las partes. Valentina miró la pantalla. 12 millones. 4 veces la oferta anterior. Lo que significaba que la primera oferta había sido una prueba, y esto era lo que siempre estuvo dispuesto a pagar. Lo que también significaba que los documentos que ella había encontrado en Xochimilco ya los conocían o los sospechaban. ¿Qué incluye la oferta?, preguntó Espinosa. La propiedad completa, el nombre comercial registrado, los contratos con proveedores actuales y... Garduño hizo una pausa que era parte de la oferta. El retiro completo de la demanda presentada esta mañana en el juzgado 12º. Eso no es una oferta de compra, dijo Espinosa. Eso es una oferta de silencio. Garduño no cambió la expresión. Es una solución razonable para todas las partes. Valentina tomó el vaso de agua mineral. Bebió. Lo puso de regreso. Licenciado Garduño, dijo. ¿Cuánto sabe usted sobre la historia del terreno donde está construido Raíces? Un silencio muy breve. Lo suficiente para saber que los procesos de hace 50 años son difíciles de reabrir, respondió Garduño. ¿Y cuánto sabe sobre una carta escrita de puño y letra por Ernesto Villanueva Garza en octubre de 1974? Esta vez el silencio fue diferente, más largo. El hombre de la libreta dejó de escribir. Garduño recuperó la compostura en menos de 3 segundos, que era rápido, pero no era suficientemente rápido. No tengo información sobre eso, dijo. Ya lo sé, dijo Valentina, y se puso de pie. Mi respuesta es no. Buenas noches. Espinosa se levantó detrás de ella con la misma calma con que se hubiera levantado de tomar un café. Salieron del privado. En el pasillo, antes de llegar a la puerta principal del restaurante, Espinosa se acercó y le dijo en voz muy baja: Bien hecho. Perfectamente bien hecho. Afuera en la calle, el aire de Polanco olía a jacaranda y a gasolina. Espinosa se detuvo en la acera. Escúchame, dijo. Lo que acaba de pasar cambia las cosas. Garduño reaccionó cuando mencionaste la carta. Eso confirma que saben o sospechan que existe. Y si saben que existe, van a intentar obtenerla antes de que la presentemos como prueba. Ya está en la caja de seguridad del banco, dijo Valentina. Lo sé, pero van a intentarlo de todas formas. Con la caja de seguridad, con el juzgado, con lo que sea. Una pausa. ¿Tienes copia digitalizada? En 3 correos distintos, el mío, el tuyo y el del licenciado Ibarra. Espinosa asintió. Bien. El miércoles presento la carta como prueba documental primaria. Una vez que entre al expediente, es intocable. ¿Y hasta el miércoles? Hasta el miércoles tú sigues trabajando en el restaurante como si nada, sin cambiar rutinas, sin nervios visibles. La miró. ¿Puedes hacer eso? Llevo 16 meses haciéndolo, dijo Valentina. El martes transcurrió sin incidentes visibles. Raíces abrió a las 11. Remedios hizo chiles en nogada, aunque no era temporada. Porque a veces el cuerpo pide ciertos sabores independientemente del calendario, y ella era de las personas que atienden esas señales. Chuy, el ayudante, llegó con la gorra de los Pumas y la noticia de que su equipo había ganado el fin de semana, lo que Remedios recibió con la indiferencia de quien tiene cosas más importantes en qué pensar, pero que celebra por cortesía. Valentina atendió mesas, sonrió, llevó platos, limpió. Todo igual que siempre. A las 3 de la tarde llegó Beto Zúñiga con cara de urgencia contenida. Valentina, dijo, en voz baja, desde la puerta. Hay un hombre que lleva 1 hora parado en la esquina mirando el restaurante. No es de la camioneta, es diferente. Trae una mochila. Valentina no giró la cabeza. ¿Cómo es? 30 y tantos. Chamarra gris. Lentes oscuros, aunque no hay sol. ¿Solo mira o hace algo? Solo mira. Pero cada vez que alguien entra o sale, anota algo en el teléfono. Siga tomando fotos, Beto. Ya las tengo. Mándemelas. Beto sacó el teléfono con la velocidad de siempre. Las fotos llegaron en 30 segundos. Valentina las reenvió a Espinosa con un mensaje. Hombre vigilando desde las 2 p.m. ¿Reconoce? Respuesta en 4 minutos. Investigador privado. Lo conozco. Trabaja para 3 despachos distintos de Santa Fe. No hagas nada. Que mire. Valentina guardó el teléfono y fue a llevar una orden de enchiladas a la mesa 8. El martes, a medianoche, sonó su teléfono. Era un número que no reconoció hasta que habló. Garduño, el abogado de Villanueva. Señorita Domínguez, perdone la hora, es urgente. Diga.
El señor Villanueva quiere hacer una última propuesta, en persona. Mañana temprano, antes de que presente cualquier documentación adicional, dice que hay información que usted no tiene y que cambia todo. Le pide que venga al despacho a las 8 de la mañana. Valentina miró el techo oscuro de su cuarto. ¿Qué información? El señor Villanueva prefiere decírselo en persona. Una pausa. Le confirmo mañana, dijo Valentina, y colgó. Llamó a Espinoza de inmediato. Él contestó al segundo tono, lo que significaba que tampoco estaba dormido. Escuché, dijo Espinoza antes de que ella hablara. Me mandaste la llamada grabada. ¿Grabada? Instalé una aplicación en tu teléfono el sábado, con tu permiso implícito de dejarme manejar el caso. Una pausa. Si no te parece, la desinstalo ahora mismo. Valentina consideró eso 2 segundos. Déjela, dijo. No vayas a esa reunión. Es una trampa para retrasar la presentación del miércoles. Quieren tenerte ocupada, nerviosa, o idealmente en un lugar donde puedan presionarte sin testigos. ¿Y si hay algo real que no sé? Si hubiera algo real, lo habrían dicho en la reunión de ayer. Una pausa. Valentina, el miércoles a las 9 presento la carta de Ernesto Villanueva como prueba. Eso es lo único que importa esta semana. Todo lo demás es ruido. El miércoles amaneció despejado. Valentina llegó a Raíces a las 8 como siempre. Abrió, acomodó las mesas, cambió las flores de cempasúchil por unas frescas que Chuy había traído del mercado. A las 8:45 le escribió a Garduño. No podré asistir esta mañana. Quedo a sus órdenes por esta vía. Garduño no respondió. A las 9:12, Espinoza presentó la carta de Ernesto Villanueva Garza como prueba documental primaria en el expediente del juzgado 12º de lo civil, junto con la escritura original del terreno de 1952 y la declaración notariada del señor Gilberto Vargas. A las 9:48, el juzgado emitió una resolución cautelar, suspensión de cualquier acto de disposición sobre la propiedad en disputa, mientras durara el proceso. A las 10:02, el teléfono de Rodrigo Villanueva Montiel sonó en el piso 27 de su torre en Santa Fe. Valentina no escuchó ese teléfono. Estaba sirviendo el café de media mañana a don Leobardo Fuentes, que había llegado otra vez un día diferente al habitual, esta vez un miércoles, porque los viejos también tienen el derecho de cambiar de idea. ¿Cómo amaneciste, don Leo?, preguntó. El viejo levantó la taza con las 2 manos, como siempre. Amanecí vivo, mija, dijo, que a mis años es lo mejor que puede pasarle a uno. Valentina sonrió. Afuera, la Ciudad de México seguía siendo la Ciudad de México, ruidosa, densa, impredecible. Pero adentro de Raíces, en ese momento exacto, olía a café recién hecho y a flores de cempasúchil frescas, y la trampa había fallado, y los documentos estaban en el expediente, y la historia de su bisabuelo Aurelio acababa de entrar formalmente al registro de las cosas que no se pueden ignorar. La caída de Rodrigo Villanueva Montiel había comenzado. Él todavía no lo sabía. Ella ya lo sabía desde el sábado. La carta que destruye por dentro. El juzgado 12º de lo civil quedaba en la calle Niños Héroes, en un edificio de los años 50 con pasillos de mosaico verde y ventanas que no cerraban del todo y el olor específico de los procesos largos. Papel, café de termo, impaciencia acumulada. La primera audiencia formal se fijó para el jueves de la semana siguiente. Valentina llegó con Espinoza a las 9 de la mañana. Llevaba un vestido azul marino, los mismos guaraches de cuero trenzado de los martes y el sobrecafé de su bisabuelo dentro de una carpeta de acetato que Espinoza había conseguido especialmente para la conservación de documentos históricos. Lo había llevado así porque dijo que cuando algo ha esperado 50 años, merece llegar bien presentado. El equipo de Rodrigo Villanueva llenaba la mitad del pasillo. 4 abogados, 2 asistentes, una mujer con maletín que parecía ser la coordinadora de todo. Garduño estaba al centro, con la misma corbata azul marino que había traído a Ámbar y una expresión que había cambiado respecto a la de esa noche. Ya no era de negociador. Era de alguien que sabe que tiene un problema real y está calibrando cómo contenerlo. Los miró cuando Valentina y Espinoza pasaron hacia la sala. Valentina no los miró. La jueza se llamaba Hortensia Valdés Ruiz, 62 años, cabello blanco recogido, lentes de media luna, la clase de presencia que llena un cuarto sin necesidad de alzar la voz. Había sido jueza de lo civil durante 23 años. Espinoza la conocía de vista y le había dicho a Valentina esa mañana, en el coche, que era de las mejores, rigurosa, lenta, incorruptible. ¿Incorruptible en serio?, había preguntado Valentina. «¿En serio?», dijo Espinoza. «Lo sé porque 3 despachos distintos lo intentaron en 3 casos distintos, y los 3 veces ella lo reportó al Consejo de la Judicatura». La audiencia fue técnica y ordenada. Espinoza presentó los documentos.
Garduño objetó la cadena de custodia de la carta de 1974. La jueza Valdés escuchó los argumentos de ambas partes, revisó la documentación de conservación que Espinosa había preparado y determinó que la carta era admisible, pendiente de la ratificación pericial que se realizaría en la siguiente sesión. Fue una audiencia de 55 minutos. Al salir, Garduño se acercó a Espinosa en el pasillo. «Licenciado, esto se puede resolver todavía», dijo en voz baja. «Ya se está resolviendo», respondió Espinosa. «En el juzgado. Que tenga buen día». Los peritos grafológicos llegaron al juzgado 2 semanas después. Eran 2, una mujer de la UNAM especialista en documentos históricos del siglo XX y un hombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia que había trabajado en la autenticación de archivos presidenciales. Examinaron la carta de Ernesto Villanueva Garza durante 4 horas en una sala habilitada del juzgado, con guantes, lupas y equipos de análisis de tinta que Valentina no supo nombrar, pero que Espinosa describió como los que no dejan lugar a duda. El dictamen llegó a los 12 días. Espinosa se lo leyó por teléfono a Valentina mientras ella estaba en la cocina del restaurante, con Remedios a 3 metros, que fingía no escuchar, pero que en realidad no perdía una sola sílaba. «Firma auténtica», leyó Espinosa. «Tinta consistente con el periodo, papel con marcas de agua de manufactura mexicana de los años 70. Ninguna alteración posterior detectable». Una pausa. «El documento es real, Valentina. 100% real». Remedios, sin girarse del fogón, levantó el puño derecho brevemente como si festejara un gol en silencio y lo bajó de inmediato como si nada. La audiencia de fondo se programó para un martes de marzo. Esa mañana, Raíces no abrió. No porque Valentina lo hubiera decidido, sino porque Remedios, Chuy y los demás 3 empleados llegaron antes que ella y pusieron en la puerta un letrero escrito a mano en cartulina blanca que decía: «Hoy cerramos para acompañar a la familia. Mañana estamos de vuelta con todo». Y abajo, con letra más pequeña, en la caligrafía de Remedios, que era grande y redonda y sin pretensiones: «Fuerza, Valentina». Valentina lo leyó desde la acera, con la llave en la mano, y tuvo que quedarse un momento quieta antes de poder seguir caminando. La sala del juzgado 12º estaba llena de una manera que Espinosa dijo que no había visto en años para un caso civil de propiedad. Estaban los abogados de ambas partes. Estaba el señor Gilberto Vargas en la primera fila, con su traje oscuro gastado pero limpio, y su maletín de cuero con las iniciales que ya no brillaban. Estaba don Leobardo Fuentes, sombrero de palma en la mano, que había llegado sin que nadie lo invitara, y que cuando Valentina lo vio y lo miró con una pregunta en los ojos, él solo dijo: «Vine a ver». Había periodistas en las últimas filas, porque alguien había filtrado la naturaleza del caso y la prensa especializada en negocios y propiedad había comenzado a seguirlo. Y estaba Rodrigo Villanueva Montiel. Era la primera vez que Valentina lo veía desde el día en el restaurante. Traía traje gris, corbata, el mismo reloj, pero algo había cambiado en la postura. Ya no era la espalda completamente recta del hombre que ocupa el mundo por derecho propio. Era algo un centímetro más tenso, más controlado, como alguien que está cargando peso que no esperaba cargar. Los ojos de Rodrigo encontraron los de Valentina un segundo antes de que ambos tomaran asiento. Ella no los apartó. Él sí. La jueza Valdés inició la sesión con la precisión de siempre. Se revisaron los documentos. Se escuchó al perito de la UNAM ratificar su dictamen. La carta de Ernesto Villanueva Garza era auténtica. Se leyó en voz alta la declaración del señor Vargas sobre lo que había presenciado en 1974. Y luego, la jueza pidió algo que no estaba en el protocolo habitual, pero que tenía la facultad de solicitar: que la parte demandante leyera en voz alta los fragmentos del documento que considerara centrales para el caso. Espinosa se puso de pie. «Con su permiso, jueza, la señorita Domínguez Reyes leerá personalmente». La jueza Valdés asintió. Valentina se levantó, tomó la carpeta de acetato, sacó la carta de Ernesto Villanueva con las 2 manos, con los guantes de algodón que el juzgado proporcionaba para el manejo de documentos en audiencia. El papel era amarillo y frágil, y olía a 50 años de espera. Leyó. Su voz no tembló. «Al licenciado Héctor Montes Galván, le confirmo lo acordado en nuestra reunión del pasado 9 de octubre. La transferencia del lote ubicado en Polanco, antes en posesión del señor Aurelio Domínguez Mendoza, ha quedado formalizada mediante el procedimiento extrajudicial que discutimos. Los señores que actuaron como testigos del acuerdo recibieron su compensación en los términos convenidos. Le pido que archive esta comunicación junto al expediente correspondiente y que no haya registro adicional de los términos del acuerdo más allá de lo ya registrado. Lo que importa es que el proceso sea irreversible, no que sea explicable. Atentamente, Ernesto Villanueva Garza».
El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no se planea. Valentina dobló la carta con cuidado, la devolvió a la carpeta de acetato. Se escuchó en algún lugar de la sala un sonido muy breve, casi inaudible, que podría haber sido alguien conteniendo el aliento, o podría haber sido el papel crujiendo al doblarse. Pero en la primera fila, el señor Gilberto Vargas tenía los ojos cerrados y los labios apretados y las manos sobre las rodillas, inmóviles. Don Leobardo Fuentes miraba hacia adelante, con esa expresión de los viejos que han visto demasiadas injusticias para sorprenderse, pero que siguen sin acostumbrarse. Rodrigo Villanueva Montiel miraba la mesa frente a él. La jueza Valdés dejó pasar 5 segundos antes de hablar, 5 segundos que en esa sala fueron largos. «Gracias, señorita Domínguez», dijo, con una voz completamente neutral que, sin embargo, tenía dentro algo que no era neutralidad. Espinosa habló durante 20 minutos. Habló del bisabuelo Aurelio y del terreno de 1952. Habló de la deuda fabricada y los testigos comprados. Habló de 50 años de una familia construyendo sobre lo que era suyo sin saber que tenía los instrumentos para probarlo. Habló del restaurante Raíces no como un negocio, sino como lo que era. Un acto de resistencia de 40 años, un lugar construido sobre tierra robada por la única persona que sabía que era robada y que decidió, en lugar de amargarse, llenarla de olor a epazote y flores de barro negro, y mesas donde la gente comía y hablaba y recordaba a sus muertos. Habló hacia el final de la carta. «Esta carta», dijo, con la carpeta de acetato en la mano, «no es solo una prueba legal, es una confesión, y es también un espejo». Dice textualmente que lo importante es que el proceso sea irreversible, no que sea explicable. Esa frase, jueza, es el retrato moral de quien construyó el patrimonio que el señor Rodrigo Villanueva Montiel heredó. La pregunta que este juzgado tiene que responder no es solo si hubo fraude. Es si ese fraude puede seguir siendo la base de una fortuna que hoy vale miles de millones de pesos, mientras la familia, a quien se le quitó la tierra, sigue siendo propietaria solo porque una mujer de 16 años decidió, en 1974, guardar un sobre y esperar el momento correcto. Se sentó. El abogado Garduño tomó la palabra durante 40 minutos. Habló de prescripción, de cadena de custodia, de la dificultad probatoria de los documentos históricos, de buena fe del heredero. Habló bien, con técnica, con precisión. Pero en la sala había algo que la técnica no alcanzaba a cubrir. La voz de Valentina leyendo la carta de Ernesto Villanueva Garza todavía flotaba entre las paredes, y cada argumento de Garduño tenía que pasar por ese aire antes de llegar a cualquier oído. La jueza Valdés no dio fallo ese día. Dijo que las resoluciones de fondo requerían tiempo y deliberación, que emitiría su resolución en un plazo no mayor de 20 días hábiles, y que mientras tanto se mantenía la medida cautelar sobre la propiedad. Levantó la sesión. La sala se fue vaciando despacio. Valentina se quedó sentada mientras los abogados recogían papeles y los periodistas salían con sus notas, y Rodrigo Villanueva se iba rodeado de su equipo sin mirar a nadie, con esa espalda que ya no era tan recta como antes. El señor Vargas se acercó a ella antes de salir. Se detuvo frente a su silla. La miró durante un momento. «¿Tu bisabuelo Aurelio?», dijo. «Era un hombre bueno». Una pausa. «Hoy lo escuché en tu voz». Se fue antes de que ella pudiera responder. Don Leobardo Fuentes pasó detrás de él, se puso el sombrero de palma y apoyó una mano en el hombro de Valentina al pasar, sin detenerse, sin decir nada, porque a veces el contacto dice lo que las palabras no saben decir. Afuera del juzgado, en la acera de niños héroes, Espinosa y Valentina se quedaron parados un momento en el sol frío de marzo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Espinosa. Valentina pensó en la pregunta de verdad, como merecía, como si hubiera entregado algo que cargaba desde hace mucho. Dijo: «Algo que no era solo mío». Espinosa asintió. «Eso es exactamente lo que pasó», dijo. Caminaron hacia el estacionamiento. A mitad de la cuadra, Valentina se detuvo. «Licenciado», dijo. «¿Oh, sí? ¿Cree que vamos a ganar?» Espinosa la miró con esos ojos de abogado veterano que ya no se sorprende de nada, pero que todavía distingue, con toda precisión, entre los casos que se pueden ganar y los que no. «Creo», dijo, «que ya ganamos. Lo que viene ahora es que el juzgado lo haga oficial». Esa noche, de regreso en Raíces, Valentina encendió todas las luces del salón aunque estuviera cerrado. Puso en la bocina la música que siempre ponía su abuela Consuelo los domingos cuando limpiaba antes de abrir. Boleros viejos, Toña la Negra, Los Panchos, esa música que tiene la forma exacta de las cosas que permanecen. Se sentó en la mesa 1, junto a la ventana. Sacó la fotografía de Consuelo que guardaba en el bolso desde el sábado en Xochimilco, la del día de la inauguración de Raíces.
En 1983, con el mandil blanco manchado de mole y la sonrisa que no pedía permiso. La puso sobre la mesa. La miró durante un momento largo. «Ya está, abuela», dijo en voz muy baja. «Ya está. Afuera, la Ciudad de México seguía siendo la Ciudad de México. Adentro, Toña la Negra cantaba algo sobre el tiempo y la memoria, y las flores de cempasúchil frescas olían igual que siempre, y la vela del centro ardía quieta sin que nada la moviera. El juzgado todavía no había hablado, pero la historia verdadera, ya tenía su final. La justicia. El fallo llegó un martes. No a las 9 de la mañana, que es cuando la gente espera las noticias importantes, sino a las 3:17 de la tarde, cuando Raíces estaba lleno y Remedios acababa de sacar la segunda olla de caldo, y Chuy había derramado agua en la mesa 6 y estaba limpiando con cara de quien sabe que va a escuchar algo al respecto. El teléfono de Valentina vibró en el bolsillo del delantal. Era Espinosa. Un solo mensaje. «Ganamos. Llámame cuando puedas». Valentina terminó de servir la mesa 3. Llevó la cuenta a la mesa 9. Esperó a que Chuy terminara con el trapo mojado. Luego se metió a la oficina del fondo, cerró la puerta y llamó. «Cuéntame», dijo. Espinosa le leyó los puntos principales del fallo de la jueza Valdés con esa voz de abogado veterano que ya no se emociona con nada, aunque esa tarde había algo debajo de la voz que se parecía mucho a emoción contenida. La jueza determinó que la transferencia del terreno en 1974 había sido obtenida mediante un proceso irregular con características de fraude documental, que la carta de Ernesto Villanueva Garza constituía confesión extrajudicial válida, que la escritura original de 1952 nunca había sido legalmente invalidada, y que por lo tanto el título de propiedad del lote debía revertirse a la línea hereditaria legítima, Valentina Domínguez Reyes. Además, la jueza ordenó el pago de daños documentados por uso indebido de la propiedad durante 50 años, calculados sobre valor catastral histórico actualizado. La cifra que Espinosa leyó al final hizo que Valentina se sentara en la silla de la oficina sin haber planeado sentarse. «¿Cuánto?», repitió. Espinosa lo repitió. Valentina miró la pared frente a ella durante un momento. «¿Y Rodrigo?», preguntó. «El fallo incluye reporte al Ministerio Público por posible encubrimiento de fraude continuado. No es condena penal todavía, pero abre investigación formal. Su equipo de abogados ya presentó amparo, que es lo esperado. Pero el amparo no suspende la reversión de la propiedad, ni el embargo cautelar sobre 3 de sus activos inmobiliarios mientras dure el proceso. 3 activos embargados». Valentina pensó en la Torre Villanueva en Santa Fe, con el nombre en letras de acero sobre la fachada. «¿Cuándo es firme?», preguntó. «El amparo puede tardar entre 6 y 12 meses, pero la medida cautelar es inmediata. Rodrigo Villanueva no puede vender, hipotecar ni disponer de esos 3 inmuebles a partir de hoy». Valentina salió de la oficina. El restaurante seguía lleno, con ese ruido particular de mediodía que era cubiertos y conversación y la voz de Remedios dando instrucciones desde la cocina. Nadie sabía lo que acababa de pasar. Todo seguía exactamente igual. Fue a la cocina. Le puso una mano en el hombro a Remedios. Remedios se giró. La miró un segundo. No necesitó más. «Ay, mija», dijo, y la abrazó con los brazos que habían movido moles y caldos y salsas durante 40 años, con ese tipo de fuerza que no es muscular sino de otra clase. Chuy, que estaba picando cilantro en la barra, se quedó quieto con el cuchillo en la mano sin saber bien qué hacer, hasta que Valentina lo miró y asintió, y él asintió de vuelta, y eso fue suficiente. Los meses que siguieron, Valentina los vio desde adentro del restaurante, que era el único lugar desde donde tenía sentido verlos. Rodrigo Villanueva Montiel contrató a 2 despachos adicionales para el amparo. La prensa de negocios publicó el caso con los detalles de la carta de su abuelo, que alguien del juzgado había filtrado a un periodista del diario Expansión. La nota se compartió miles de veces. El nombre Villanueva, que durante décadas había sido sinónimo de construcción exitosa en la Ciudad de México, empezó a aparecer en los buscadores junto a palabras que nunca había estado cerca: fraude, despojo, herencia ilegítima. 3 de sus socios comerciales cancelaron contratos. Uno lo hizo en carta formal, otro por silencio simplemente dejó de responder correos, y el tercero lo llamó directamente y le dijo, con la franqueza de alguien que ya no necesita ser cortés: «Rodrigo, esto ya te salpicó, no podemos seguir». El edificio en Santa Fe siguió en pie, con las letras de acero sobre la fachada. Pero los 2 pisos de oficinas que Villanueva ocupaba los devolvió en silencio a finales de abril, y se mudó a un espacio más pequeño en Interlomas, sin letras de acero, sin vista panorámica, sin nada que pusiera su nombre en el horizonte de la ciudad. En junio, el amparo fue negado en primera instancia. En agosto, confirmado en segunda. En septiembre, Rodrigo Villanueva Montiel
firmó la transferencia definitiva del terreno a nombre de Valentina Domínguez Reyes en una notaría de la colonia Narvarte, sin prensa, sin acompañantes, con solo su abogado y el notario presentes. Garduño dijo que fue la reunión más silenciosa que había presenciado en 20 años de carrera. Rodrigo firmó sin hablar, sin mirar a nadie, con esa clase de silencio que no es dignidad sino su ausencia. Valentina supo lo de la firma por Espinosa, que la llamó mientras ella estaba cambiando las flores de cempasúchil de las mesas. «Ya es tuyo», dijo Espinosa. «Oficialmente, legalmente, para siempre». Valentina puso el último florero en su lugar. «Siempre fue mío», dijo. Una pausa. «Sí», dijo Espinosa, «pero ahora el papel lo sabe también». Lo que nadie publicó en los periódicos, lo que no aparecía en ningún expediente ni en ninguna nota de negocios, fue lo que Beto Zúñiga le contó a Valentina un martes de octubre, mientras tomaba su café de media tarde en la barra del restaurante, con cara de corresponsal que tiene información exclusiva. «Lo vi», dijo Beto, bajando la voz, aunque no había nadie cerca. «Al señor del reloj caro». «¿Dónde?» «En el súper de Insurgentes, el grande». Hizo una pausa dramática. Estaba en la sección de ofertas, comparando precios de aceite. Valentina lo miró. «¿El mismo hombre?», preguntó. «El mismo, sin el traje, con una chamarra de esas de cierre, y sin el reloj». Beto tomó su café. Lo miré bien. Tenía cara de alguien que lleva mucho tiempo aprendiendo que las cosas cuestan dinero. Valentina no dijo nada. No era alegría lo que sentía, tampoco lástima. Era algo más tranquilo que las dos. La comprobación de que las consecuencias existen, de que el mundo a veces, no siempre, pero a veces, tiene memoria. «¿Y tú qué hiciste?», preguntó. Beto se encogió de hombros. «Nada, agarré mi aceite y me fui». Pausa. «Aunque sí lo saludé». «¿Y él?». Me miró como si no me conociera. Beto terminó el café. Pero sí me conocía. Los dos sabíamos que sí me conocía. El último día de octubre, Día de Muertos, Valentina abrió raíces 2 horas antes de lo normal. Puso ofrenda en la entrada. Foto de Consuelo. Foto del bisabuelo Aurelio que había encontrado en la casa de Xochimilco. Flores de cempasúchil frescas, un plato de mole negro, una taza de café con azúcar, un trozo de pan de cazón envuelto en servilleta de tela, igual que el que Remedios le mandaba a la esposa de don Leobardo cada martes. Encendió las veladoras. Se quedó un momento parada frente a la ofrenda con el delantal azul marino y los guaraches de cuero trenzado, en el restaurante que siempre había sido suyo y que ahora el papel también sabía que era suyo. Miró la foto de Consuelo, la foto de Aurelio. «Ya está», dijo en voz muy baja. Las veladoras ardieron quietas. Afuera empezaba a llegar la gente. Adentro, raíces olía a cempasúchil y a mole y a café, y a todo lo que permanece cuando las personas que lo construyeron ya no están, pero dejaron suficiente para que otros lo sostengan. Valentina fue a abrir la puerta. El día era claro. El sol de octubre en la Ciudad de México tiene una calidad particular. No quema, solo alumbra, con esa luz limpia de fin de año que hace que todo se vea exactamente como es. Exactamente como es. Epílogo. Lo que queda. 1 año después, Raíces abrió una segunda puerta. No una segunda sucursal, no una franquicia, no la expansión que 3 inversionistas distintos le habían propuesto a Valentina en los meses que siguieron al fallo, y que ella había rechazado con la misma amabilidad con que rechazaba todo lo que no era suyo. Una segunda puerta, literalmente. En la pared izquierda del restaurante, que daba al local contiguo que llevaba 2 años vacío, Valentina abrió un comedor comunitario. Lo llamó Consuelo. Abrían martes y jueves, de 12 a 3. Comida completa, sin costo, para quien la necesitara. La misma cocina, el mismo fogón, las mismas manos de Remedios que ahora trabajaba con 2 ayudantes nuevos porque el volumen lo requería. En la pared del comedor, Valentina mandó pintar un mural. Una mujer mayor cocinando en un fogón de leña, de espaldas, con el pelo recogido y un mandil blanco. No tenía cara. Podía ser cualquier abuela. Podía ser Consuelo. La primera semana llegaron 11 personas. La segunda, 27. Al mes, había lista de espera para los voluntarios que querían ayudar a servir. Don Leobardo Fuentes llegó el primer martes de Consuelo con su sombrero de palma y su bastón de mezquite y una olla tapada con trapo de cocina que cargaba con las 2 manos. «Mi señora hizo tamales», dijo, poniéndola sobre la barra con la delicadeza de quien entrega algo sagrado. Dijo que si no los traía no me dejaba volver. Remedios levantó la tapa. «Óleo». «De rajas», dijo, con aprobación. «De rajas con queso», corrigió don Leobardo con la dignidad de quien conoce la diferencia. Los tamales se acabaron en 20 minutos. El señor Gilberto Vargas fue el segundo martes, no a comer.
a sentarse en una de las mesas del comedor con su traje oscuro gastado pero limpio, y a mirar durante un rato cómo la gente llegaba y se sentaba y comía. No habló con nadie. Cuando Valentina se acercó, él le puso una mano en el brazo y le dijo: «Ya le cumplí a tu bisabuelo», y se fue. Valentina no lo volvió a ver después de ese día, pero lo recordó siempre. Beto Zúñiga se ofreció de voluntario el primer mes y nunca dejó de venir. Su función oficial era ayudar a acomodar sillas y llevar platos. Su función real era contarle a cada persona nueva la historia del lugar, con una versión que con el tiempo se fue volviendo más elaborada y más dramática, y que incluía detalles que Valentina estaba razonablemente segura de que Beto había inventado, pero que en el fondo capturaban algo verdadero. Este restaurante, decía Beto, con la seriedad de quien narra historia oficial, fue construido por una señora que sabía que le habían robado su tierra, pero en lugar de amargarse decidió llenarla de comida. Y su bisnieta, que trabajaba aquí de camarera sin decirle a nadie que era la dueña, fue la que recuperó todo, sola, con papeles que tenía guardados desde 1974. Pausa dramática. Y yo le tomé las fotos a los que la espiaban. Eso también fue importante. La última parte era cierta. Valentina siguió trabajando de camarera, no porque tuviera que hacerlo. Los daños que el fallo ordenó pagar eran suficientes para que no tuviera que trabajar en mucho tiempo si no quería, sino porque Raíces era suyo y le gustaba estar en él, y porque le gustaba servir la comida que Remedios hacía, y porque había algo en el movimiento de las mesas al inicio del día, en el olor del epazote y el sonido de los vasos limpios, que la conectaba con algo que ningún dinero podía comprar y que su abuela le había dejado sin instrucciones específicas de uso. Un martes de noviembre, casi al año del fallo, llegó al restaurante una mujer que Valentina no reconoció. 40 y tantos años, ropa sencilla, cara de alguien que ha dormido poco durante mucho tiempo. Se sentó en la mesa del fondo y pidió solo un café. Cuando Valentina se lo llevó, la mujer la miró. «¿Usted es la señorita Domínguez?» «Sí. Leí su historia. En el periódico». Una pausa. «Yo tengo una situación parecida, con una propiedad de mi madre. Llevan años diciéndome que no hay nada que hacer». Valentina puso el café sobre la mesa. Se sentó frente a ella. «Cuénteme», dijo. Esa noche, antes de cerrar, Valentina fue a la cocina a despedirse de Remedios como siempre. Remedios estaba apagando el último fogón. Se limpió las manos en el trapo de siempre y miró a Valentina con esa expresión suya que era evaluación y afecto al mismo tiempo. «¿Esa señora del café?», preguntó. «La voy a conectar con Espinosa», dijo Valentina. «A ver qué se puede hacer». Remedios asintió despacio. «Tu abuela hacía eso», dijo. «No con abogados, porque entonces no había. Pero cuando alguien llegaba con un problema, ella lo escuchaba y luego buscaba quién pudiera ayudar». Una pausa. «Decía que la comida es la excusa, que lo que la gente realmente necesita cuando entra a un lugar así es que alguien los vea». Valentina miró la fotografía de Consuelo sobre la ventana, la sonrisa que no pedía permiso, el mandil manchado de mole, el día de la inauguración de Raíces, en 1983, sobre la tierra que siempre había sido de su familia, aunque el papel dijera otra cosa. «Ya sé», dijo Valentina. Salió a la calle. La noche de noviembre en la colonia Polanco tenía ese frío delgado que no congela, pero que recuerda que el año va terminando. Las jacarandas en las aceras todavía no florecían, eso era febrero, pero los árboles ya tenían esa forma de las cosas que están por hacer algo. Valentina cerró el candado de Raíces. Miró la fachada un momento. La ventana principal donde don Leobardo tenía su mesa, el letrero de madera con el nombre en letras talladas que su abuela había mandado al hacer en 1983 y que nadie había cambiado nunca. La luz interior que dejaba encendida siempre que se iba, para que desde afuera se viera que adentro había algo vivo. Pensó en su bisabuelo Aurelio firmando un papel que no quería firmar. Pensó en Consuelo de 16 años mirando cómo le quitaban la tierra. Pensó en el sobrecafé guardado 50 años debajo del forro azul de un cajón. Pensó en la carta de Ernesto Villanueva Garza. Lo que importa es que el proceso sea irreversible, no que sea explicable. Qué equivocado había estado, porque lo que había resultado irreversible no era el despojo, era la resistencia. La resistencia silenciosa, paciente, de una familia que no se amargó, que no perdió la dignidad, que construyó sobre la tierra robada un lugar donde la gente comía y recordaba y se sentía vista. Eso era lo irreversible. Eso era lo que ningún dinero, ningún abogado, ningún reloj de $180,000 había podido comprar, ni borrar, ni mover de su lugar. Valentina se subió el cierre del abrigo. Caminó hacia el metro. La ciudad la recibió con su ruido y su luz y su densidad de siempre. Y ella caminó dentro de ella como lo que era.
Una mujer de 32 años, con los pies bien puestos en la tierra que le pertenecía, cargando el nombre de todos los que habían esperado para que ella pudiera caminar así, sin miedo, sin prisa, con todo el tiempo del mundo. Fin de la historia.